Señoras y señores de los medios, muy buenos días. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Preside en esta conferencia de prensa el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, el doctor Philippe Lamy, representante en México de la OPS-OMS, el diputado Marco Antonio García Ayala, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, y el doctor Oscar Mújica, senior analyst de la OPS. En el uso de la palabra, el doctor José Ángel Córdoba. Muy buenos días. Buenos días. Conmigo. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y recibirlos en esta su casa, la Secretaría de Salud, a todos y a todas. Vamos, como todos los días, a hacer una presentación de actualización de los datos, cómo estamos en este momento, la situación actual de la epidemia. Quiero compartir con ustedes que hasta el día de ayer por la noche teníamos 1,364 casos confirmados. La tendencia de la curva no se ha modificado, persiste con el pico máximo el día 26 de abril. De estos 1,364 casos confirmados, representan el 29.4% del total de las muestras, que son ya casi 5,000 procesadas. El 49.6% de estas son mujeres, y ustedes ven ahí también en la disposición de las gráficas la afectación por grupos de edad y cómo la mayor parte, bueno, prácticamente 710 están concentradas en las edades de 0 a 19 años y cómo va disminuyendo conforme pasa la edad. Aquí está el grupo de las defunciones, en donde tenemos 45 defunciones confirmadas, que representan el 3.3% del total de los casos confirmados con influenza H1N1, y en los cuales sigue habiendo una mayor frecuencia en las mujeres. En relación a las actividades que se han realizado por las caravanas para la salud, estas, como les había mencionado, lo que hacen particularmente son visita a hogares donde han sucedido defunciones por influenza, y están ubicadas las caravanas en centros estratégicos para que la población tenga acceso a la información y, en caso de sospecha, la realización de pruebas rápidas. En todos estos días se han realizado 17,031 consultas, 574 pruebas rápidas, de las cuales 503 han sido negativas y 71 positivas, y han sido atendidas más de 130,000 personas, 132,401. También a partir de ayer se instalaron caravanas para la salud en algunas de las escuelas de nivel medio superior o superior. De acuerdo a los requerimientos de estas dos instituciones, tuvimos 5 caravanas en la Universidad Nacional, en planteles de la Universidad Nacional, básicamente en planteles de nivel preparatoria, porque la universidad tiene también sus áreas médicas en diferentes planteles, y allí están los números de las personas atendidas. En el caso de la UNAM fueron 2,803, se dieron 270 consultas, y también en el Politécnico allí fueron 99 consultas con 1,013 personas atendidas. Esta es la descripción de los casos que desafortunadamente han fallecido, y podemos observar aquí que, como lo hemos estado mencionando, 58% correspondieron a mujeres, 42% a hombres. La edad o las edades que con mayor frecuencia esto se presentó fue de los 20 a los 54 años, está el 84% en estas edades. El nivel escolar de las personas fallecidas, de las cuales la mayoría tenía el nivel escolar era de primaria, después secundaria, después bachillerato, profesional y finalmente un 7% con ningún nivel escolar. 34% primaria, 16 secundaria, 21 bachillerato y 12% profesional. Las defunciones según ocupación, también para ver si había alguna tendencia o alguna ocupación que eventualmente facilitara la posibilidad de presentar o de mayor riesgo, pues vemos realmente que la distribución es homogénea. La mayor parte de los casos fueron mujeres que estaban en el hogar, y esto probablemente por atención tardía, como lo vamos a ver más adelante. También 10 casos de trabajadores independientes, 5 estudiantes, 5 empleados del sector público, 4 desempleados, 4 empleados privados, 4 profesionistas, 2 menores de edad
y un comerciante. En relación a la entidad federativa donde ocurrió la defunción, es decir, donde estaba la unidad médica donde fueron atendidos, la mayor parte han sido atendidos en el Distrito Federal, casi el 75%. En segundo lugar está San Luis Potosí, después Tlaxcala, Hidalgo, y con un caso atendido y fallecido ahí están el resto de los estados. En relación a las instituciones, la mayor parte de los pacientes han fallecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 16, después 7 en los servicios de salud del Distrito Federal, 5 en los hospitales de referencia, 5 en el ISSSTE, 3 en los INSALUD, 3 en San Luis Potosí, 2 en hospitales privados, 1 en el ICEMIN, 1 en Oaxaca, 1 en Pemex y 1 en la Secretaría de Salud de Oaxaca y otro en la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Las fechas de defunción ahí están señaladas, como el pico más alto se tiene el día 25 y esto va disminuyendo también la curva de manera progresiva, teniendo el último caso el día 4 de mayo. Los síntomas que las personas fallecidas presentaron, el síntoma más frecuente en el 93% fue la fiebre, seguido de la tos, el 86.7%, disnea, o sea, dificultad para respirar en el 80%, expectoración, es decir, flemas, que se arrojan en el 60%, ataque al estado general en el 55%, dolores musculares en el 33%, expectoración con sangre, eso es hemoptisis, 33%, flujo nasal o rinorrea en 31%, y a otros cuadros menos frecuentes, cefalea, cianosis, dolor del tórax, dolor al tragar, congestión nasal, vómito o hiperemia conjuntiva. El 55% de los pacientes tuvieron un tratamiento específico, estamos hablando del antiviral, y 45% no lo tuvieron. ¿Cuál fue la causa de esto? La causa es que la mayoría de los pacientes, 40 de los 42 pacientes que se pudieron interrogar o que se tuvieron estos datos, 40 de 42 inició sus síntomas antes del 23 de abril, antes de que se supiera que se estaba hablando de otro germen. Y solamente en 2 de ellos, de los fallecidos, los síntomas iniciaron después del 23 de abril. Esto de alguna manera nos explica por qué, antes estaban tratados como una neumonía de las que normalmente atendemos en los hospitales, y después, ya se agregó el tratamiento con oseltamivir en todos ellos. También vale la pena mencionar que al hacer el análisis de las historias clínicas encontramos que el 24.4% de los fallecidos tenían padecimientos metabólicos. Este 24% tenía obesidad y algunos de ellos, más de la mitad de este 24% eran obesos mórbidos, es decir, pacientes que pesaban más del 100% de su peso ideal. También diabetes estaba asociada, también padecimientos cardiovasculares como angina de pecho o hipertensión arterial en el 11%, el 8.9% eran pacientes que fumaban y tenían también padecimientos autoinmunes o cáncer en el 2.2%. Estos fueron algunos de las patologías asociadas a aquellos pacientes que desafortunadamente fallecían. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Oscar Mújica, Senior Analyst de la OPS. Muy buenos días, señores periodistas. Tengo el honor de presentarles el resultado de un estudio de estimación del impacto potencial de la pandemia o de la epidemia, en el caso de México, por influenza H1N1 que estamos observando. Esta que están viendo aquí es la típica situación que desafortunadamente observamos cuando ocurren brotes y epidemias. Usualmente el primer caso es detectado con 4 o 5 días de retraso, seguido después de un retardo en la notificación y el reporte, unas 2 semanas generalmente para la confirmación por laboratorio, y al final se monta una respuesta que resulta ser poco efectiva y hay muy poca oportunidad para control. Generalmente eso sucede y es lamentable, pero
tenemos muy poca oportunidad para control, la epidemia suele agotarse con facilidad. La pregunta es cómo se propaga una epidemia, y eso es absolutamente importante que lo conozcamos. Para que se propague una epidemia, en primer lugar, tiene que haber una persona enferma, en este caso con el virus de influenza. Y esa persona enferma tiene que contagiar a otra persona, por lo menos a una. Para que eso ocurra, que una persona, un caso, contagie a otro ciudadano que se convierta ahora en un nuevo caso, hay 3 factores que determinan eso. El primero se llama eficiencia de transmisión, y es la probabilidad de infectarse con el virus. Déjenme hablar claro. ¿Qué probabilidad tengo yo de mañana o en 3 días desarrollar la influenza si hoy día una persona me estornuda en la cara? O tose, se cubre la mano con la boca y después me da la mano. ¿100%? ¿50%? ¿25%? Esa es la eficiencia de transmisión y es algo que depende del virus. Segundo, depende de la duración de la infecciosidad. Si yo tengo hoy flu, la pregunta es ¿cuánto tiempo tengo para contagiar? ¿Tengo un día? ¿Tengo 3? ¿Tengo una semana? ¿Tengo apenas 12 horas? De eso depende que una persona enferma contagie a otra. Y la tercera razón importante es lo que se llama la tasa de contacto infeccioso. Eso es la cantidad de gente con la cual estoy rodeado yo, que teóricamente pudiera yo contagiar. Estoy cerca de 5, de 10, de 20, de 100, de 2, estoy solo. Si no hay nadie conmigo, yo no puedo contagiar. La multiplicación de esos 3 productos es lo que se llama el RO, que ustedes deben haber escuchado últimamente, el RO o tasa de reproducción de una epidemia. Es así como una epidemia se reproduce, se propaga. Es así como se mueve en la población y depende de esos 3 factores. ¿Qué tan contagioso es el virus? ¿Cuánto tiempo tiene una persona para contagiar? ¿Y con cuántos está cerca para aumentar la probabilidad de contagio? Si eso da 1 o más de 1, la epidemia se propaga. Y el otro factor importante es lo que llamamos el tiempo de generación. El tiempo de generación es aquel tiempo que transcurre entre el inicio de síntomas de un caso y el inicio de síntomas del caso nuevo al que primero ha contagiado. RO y tiempo de generación. ¿Qué se necesita para controlar una epidemia? Necesitamos reducir rápidamente el RO, es decir, el número de personas que se convierten en casos por cada caso que se ha presentado. ¿A cuántos yo contagio? Pasar de una situación como la que ven a su izquierda, donde prácticamente la epidemia se agota sola, donde ya no quedan más susceptibles, donde hay poca oportunidad para controlar, para evitar muertes, para evitar defunciones, para evitar enfermos, a una situación en la que se atenúa, se mitiga, se disminuye la epidemia. ¿Qué intervenciones podemos hacer para controlar una epidemia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer está basado en esa aparentemente complicada fórmula, pero es simple, en esos 3 elementos. ¿Cómo hago yo para reducir la probabilidad de infectarme si es que alguien me estornuda en la cara? O si alguien me toca y tiene en las manos el virus, y esa persona que me estornuda tiene el virus. ¿Cómo hago yo para reducir esa probabilidad que puede ser entre 30 a 60% por un solo estornudo? Y eso se aplica para otras enfermedades también. Con protección personal. Lavarse las manos, todas las medidas de higiene, usar mascarilla, evitar darse la mano darse la mano durante una pandemia, por supuesto, con medidas de protección personal. Número 1. Número 2. ¿Cómo hago yo para no tener 5 días para contagiar mi enfermedad, o 7, o 3? ¿Cómo reduzco la duración de infecciosidad? Con atención médica.
con atención médica integral, incluyendo el tratamiento antiviral, oportunamente administrado. ¿Y cómo hago para reducir la tasa de contacto? Con medidas de distanciamiento social. Esas tres intervenciones son el fundamento del control de una epidemia de influenza. Aún así no conozcamos el tipo específico del nuevo virus. Aún así, esa es una ventaja de la epidemiología. Y ustedes saben que en México esas tres medidas se han tomado. Atención médica oportuna, protección personal, que la población ha venido cumpliendo muy bien, y medidas de distanciamiento social. Las tres se han puesto en práctica, y se han puesto en práctica oportunamente. ¿Qué podría haber, la gran pregunta, qué podría haber ocurrido si no se ponen en práctica rápida y tempranamente las medidas de control? Para eso necesitamos recurrir a modelos. Y ahora yo les presento un modelo que hemos construido con el equipo de análisis que está en la Dirección de Epidemiología, con la Secretaría de Salud, por supuesto, y organismos internacionales. Los supuestos de este modelo son los siguientes, porque todo modelo tiene supuestos. Suponemos que la severidad de la epidemia actual es similar, es análoga a la observada históricamente en una situación pandémica moderada. No terrible como la de 1918, una situación moderada. Tenemos información de eso, como más o menos la de 1968. Se supone también que no hay medidas de control. Este modelo asume que no hay medidas de control, no hay distanciamiento social, no hay tratamiento antiviral, no hay medidas de protección personal. Se deja la epidemia que corra. Suponemos que cada caso genera en promedio 1.4 a 1.6 nuevos casos. Hay otro estudio, ustedes saben también, que se ha hecho aquí, que encuentra que este número básico de reproducción es alrededor de 1.5. En promedio, cada caso genera 1.5 nuevos casos. Nuestro estudio está entre 1.4 a 1.6. Es un indicador de velocidad de propagación. Suponemos también que el tiempo de generación, ese que les decía que media entre el inicio de los síntomas del primer caso y el inicio de síntomas en su contagiado, aquí es 3.2 días, que es también acorde con lo que venimos observando con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y suponemos aquí también que 10% de la población mexicana se infecta con el virus A/H1N1. 10%, uno de cada 10. No todos van a desarrollar la enfermedad, no todos van a ser enfermedad grave, ni todos van a tener complicaciones. 10% toma contacto con el virus y desarrolla algún tipo de enfermedad, que por cierto es un estimado bastante conservador. Y también suponemos que la epidemia, la onda epidémica, dura entre 8 y 10 semanas, acorde con lo que se ha observado en otros lugares, en otras situaciones. Se trata, pues, de un modelo ilustrativo y bastante conservador. Es bastante conservador. Quiero decir que podemos modelar situaciones basadas en la historia, que pueden ser más dramáticas, peores. ¿Cuáles son los resultados de ese modelo? ¿Qué es lo que podría haber ocurrido si no hubiera control? El escenario probable para la República Mexicana sin medidas de control, en ese escenario ocurrirían 8.605 defunciones, como ustedes pueden ver, alrededor de 30.000 hospitalizaciones en exceso a las que normalmente hay. Y en promedio, alrededor de 4.5 millones de consultas ambulatorias por causa de la epidemia. Asumiendo los supuestos que les he mencionado, que son bastante conservadores. ¿Por qué las escuelas primero? Por una cuestión fundamental. La densidad social, la distancia física que existe entre persona y persona, más grande está en las escuelas. En los estudios que se han realizado, en promedio, la distancia entre niños, usualmente niños, en la escuela es de 1 metro, 1.1 metros, mientras que en las viviendas es más de 5 metros, en la densidad. Es más, vamos a ilustrarlo así.
Esta es una típica vivienda con una típica familia. Esa es la proporción entre las personas y el espacio. Si las casas fueran viviendas, esto es lo que observaríamos. Perdón, si las casas fueran escuelas, esto es lo que observaríamos. Una gran concentración de personas muy cercas unas a otras. La tasa de contacto infeccioso, uno de los 3 elementos del RO, sería muy alta y por tanto la probabilidad de transmisión, la propagación, sería muy alta. Ya estoy acabando. Finalmente tenemos que tener en cuenta una cuestión. El efecto en la dinámica, en la forma como se mueve una epidemia del distanciamiento social. Si tuviéramos un RO de 2, lo que significa que cada caso aporta a la epidemia 2 nuevos casos, ustedes pueden ver a su izquierda una progresión. El primer caso produce 2, esos 2 casos producen 4, esos 4 casos producen 8, y esos 8, 16, y así sucesivamente, una exponenciación. Las medidas de distanciamiento social y las otras 2 medidas, las de protección personal y la de tratamiento, no tienen que ser 100% efectivas para que funcionen bien. Miren en el gráfico a la derecha. Lo que buscamos es la supresión. Si solamente suprimiéramos al 50% de esas ramificaciones, la progresión sería, como ven ustedes ahí, 1, 2, 4, 3, 2, es decir, a la tercera o cuarta generación de contagio, la epidemia se reduce al 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que el RO original, pasando de 2, termina en 0.67. Un RO menor de 1 es agotamiento epidémico. No puede continuar la epidemia, se extingue, porque no la están alimentando con nuevos casos. Ese es el fundamento de las medidas de distanciamiento social. ¿Cómo controlar entonces una epidemia? Con detección oportuna y con respuesta temprana. Una situación como la que les decía al comienzo, que siempre observamos, debería convertirse a esta. Se detecta rápidamente el primer caso, se reporta rápidamente, se implementa el laboratorio rápidamente y se monta una respuesta eficaz, valiente, rápida, tempranamente. Y tenemos una gran oportunidad para control. Toda esta porción roja es lo que nosotros vemos de la epidemia. Y toda esa porción que ahí está pintada de amarillo es lo que nosotros no vemos, pero que podría haber ocurrido. Es más fácil no hacer las cosas para saber que uno estaba equivocado que hacerlas para que se den cuenta que fuimos exitosos. Esta es la comparación entre el escenario probable sin medidas de control que esperaríamos para la República Mexicana, repitiendo unos 8.600 defunciones y unas 30.000 hospitalizaciones en exceso. A la fecha, como ustedes han escuchado del señor secretario, hemos observado 45 defunciones y 6.754 hospitalizaciones. En conclusión, podemos decir que una epidemia de influenza con propagación similar a la actualmente observada en México, sin medidas de control, podría tener un impacto potencial considerablemente mayor que el que estamos observando. Pero si bien la epidemia parece estar estabilizándose en este momento y las medidas adoptadas están teniendo impacto, es imperativo seguir cumpliendo con las medidas de control que se han adoptado. Gracias. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Ayala. Muchísimas gracias, muy buenos días. Primero reconocer el trabajo que se ha venido realizando por los más de 225,000 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes siempre se les ha caracterizado por su gran profesionalismo, vocación de servicio y dedicación en la prestación de los servicios de salud,
como es el caso de servicios médicos preventivos, hospitalarios y curativos. En estos últimos días de esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria, hemos estado bajo una coordinación muy directa con las autoridades de la Secretaría de Salud en los estados, en el Distrito Federal, por supuesto con el Gobierno federal. Al inicio de esta emergencia sanitaria, reforzamos la comunicación para garantizar a los trabajadores de la salud que contarían y que desde luego seguirán contando, primero con la información directa de los avances que se han tenido en esta situación sanitaria en base a las estadísticas que hemos escuchado día con día, y desde luego que los trabajadores tengan, aparte de la información, cuenten con los instrumentos necesarios, con el vestuario, con el equipo necesario para evitar al mayor un contagio. Desde el principio estuvimos con la coordinación con las autoridades, y los trabajadores, una vez informados, fueron recibiendo tanto los cubrebocas, las batas, guantes, lentes, en fin, el vestuario necesario para evitar al máximo el contagio. Reiterar, desde luego, nuestro reconocimiento a los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, quienes conforman conjuntamente con los trabajadores de la Secretaría de Salud un gran ejército blanco, un ejército de la salud que le garantiza al pueblo de México que estarán siempre comprometidos con su trabajo, con su dedicación, y desde luego atendiendo, como lo han hecho por muchos años, y más en esta situación de emergencia sanitaria, con ese compromiso. Quedamos a la orden. Muchas gracias. Entramos a preguntas y respuestas. Eduardo Castillo, Agencia AP. ¿Qué tal? Buenos días. Secretario, un par de cosas rapidísimas. La primera, déjenos regresar al caso de la Gloria. Lo que queremos precisar es cuántas muestras se tomaron a la gente que estuvo enferma, si fue cuando estaban enfermas. Y la segunda, sobre este tema, queremos saber si se regresó a tomar nuevas muestras de sangre para determinar si había anticuerpos a la influenza H1N1. Y la segunda, rapidísimo también, nos han llegado reportes de Chiapas de que, según autoridades estatales, hay 4 casos confirmados y 18 sospechosos en un pueblo que se llama Amatenango. Queremos saber si nos puede confirmar esto, por favor. El total de las muestras que se tomaron del brote que sucedió en el mes de marzo-abril fueron 43. De estas 43, solamente 2 tenían influenza tipo A. Había influenza B, había parainfluenza y había casos negativos. Incluso el caso que después fue positivo para H1N1 había dado para parainfluenza. Y en la confirmación salieron los 2, parainfluenza y H1N1. Bueno, los demás salieron negativos para H1N1. Hasta mi conocimiento no se han hecho determinación de anticuerpos en estas personas, y no hemos tenido una información específica de la Secretaría de Salud de Chiapas en relación a estos 4 casos de Amatenango, pero pondremos especial atención para ver si hay realmente ahí un pequeño brote. Bueno, se fue por lo pronto a hacer el estudio, como ustedes escucharon ayer, de los animales, de las personas también, para ver sus condiciones clínicas, y eventualmente sí se podría posteriormente hacer un estudio complementario. Monire Pérez, Canal 11. Gracias, secretario. Buenos días. Yo quisiera saber si será el próximo lunes, con el regreso a clases de 25 millones de estudiantes,
pues cuando se pongan a prueba sea la prueba máxima de todas las estrategias para contener esta epidemia. Y si pudiera platicarnos si ya se sabe algo del comportamiento del virus en los niños, que también son uno de los sectores pues afectados, pero se ha visto que el virus es más benévolo con ellos, responden mejor al tratamiento. ¿Qué sucede en específico? Gracias. Sí, evidentemente que el próximo lunes va a ser un evento importante en donde habrá que tener un seguimiento muy estricto como se tuvo el día de ayer. El día de ayer regresaron 2,5 millones de estudiantes a clases de nivel medio superior y superior, y de ellos se detectaron alrededor de 5,000 que tenían fiebre o algún síntoma respiratorio y que fueron canalizados a los centros de salud. En realidad la proporción es bajísima, habrá que ver también de esos 5,000 si hay algún caso eventualmente que tenga o sea portador del virus. Va a ser la misma situación el próximo lunes, o sea, el fortalecimiento de la vigilancia, en donde desde el filtro en la casa, los padres que detectan al niño o a la niña que tengan síntomas respiratorios no los envían, sino los llevan al centro de salud, o en la escuela el maestro se da cuenta por el cuestionario que les están aplicando, o al revisarlo en el caso de los chiquitos, si tienen alguna sintomatología, y también son canalizados a las unidades de salud. Esto va a ser muy importante, o sea, las actividades de detección y las cifras que vayamos teniendo también nos van a dar una idea de cuál puede ser el riesgo o el comportamiento de esta epidemia por el regreso a clase. ¿Había otra pregunta? Sí. Sí, en general, sí, el comportamiento ha sido más benévolo, lo cual se explica. También hay una teoría que se utilizó para explicar el comportamiento del SARS en el 2002, más agresivo también en los jóvenes, por la presencia de una respuesta hiperinmune. Es decir, hay un flujo de sustancias que se llaman citocinas, que provocan una inflamación de casi todos los órganos del cuerpo, y finalmente la persona no muere directamente por la neumonía, sino por toda la patología asociada que se viene. Pueden tener inflamación miocárdica, pueden tener inflamación del hígado, pueden tener inflamación del páncreas, y esa respuesta exagerada se ve particularmente en los jóvenes y no se ve en los niños. Esa es una de las explicaciones. La otra que hemos estado mencionando, y además que ustedes vieron también, el retraso en el acceso al tratamiento, porque con mucha frecuencia cuando se es joven pues se piensa que las cosas se resuelven fácil y rápidamente, y desafortunadamente no siempre es así. Ana Rosa Palma, Grupo Radiorama. Gracias. Señor secretario, tenemos dos casos, en Guerrero, en Acapulco. En las últimas 24 horas se ha reportado un incremento en los casos de influenza. Inclusive se retrasado el regreso a clases hasta el 18 de mayo. No sé si nos podría dar una explicación qué pasó allá en Acapulco. Desobedecimos las instrucciones y nos fuimos de vacaciones a este puerto. Y en Jalisco, señor, si nos pudiera dar algunas cifras también, porque no se habían reportado casos allá en Guadalajara y resulta que ya hay casos confirmados. Sí, en Guerrero tenemos 10 casos confirmados hasta ahora. O sea, en comparación con otros estados, tampoco representa un brote excepcional. Hay que reconocer de alguna manera que la temperatura arriba de 30 grados y la humedad arriba de 60% es un factor protector para disminuir la transmisibilidad. Entonces esto es una explicación que se ha dado del por qué en las playas y en muchas de las costas hay menos casos. Hay un factor climático protector, digamos. Y esto valga también para decir, por ejemplo, que hay estados como Sinaloa y como Baja California Sur que no tienen hasta ahora ningún caso informado, y por ello lo que hemos dicho de la garantía y la tranquilidad para los turistas que pueden volver a esos lugares. Es muy difícil que puedan tener realmente un contagio de este tipo. En Jalisco hay 15 casos confirmados, hasta ahora ninguna defunción.
que se siguen haciendo los estudios. Bueno, ayer subió a 26, perdón, con los casos de ayer, había 15 anteayer, ayer subió a 26. Se siguen haciendo los estudios de todas las muestras que han sido enviadas. El día de hoy se va a procesar un grupo de muestras particularmente de ahí para ver si realmente en Guadalajara hay un brote específico o no, porque la mayoría están como casos sospechosos. Y en función de esto, como nosotros lo indicamos, se podrán tomar medidas de contención o reforzarlas. Esto no impide que un estado que pueda tener de repente un brote, pues diga, ¿saben qué? Aquí cerramos las escuelas o de esta colonia o de esta delegación o de este municipio. Pero ya no es la afectación a todo el país en donde se paraliza la actividad nacional, se paralizan las escuelas. Ya es selectivo en función de los casos que vayan teniendo y sobre todo porque ya conocemos mejor el comportamiento del virus. Xochitl López Barrón, Núcleo Radio 1000. Gracias, buenos días. Yo quisiera saber en qué generación de contagio vamos, si ya vamos a partir la segunda, la tercera, qué tanto riesgo hay de que se incrementen los contagios al regresar precisamente el lunes. O sea, el regreso masivo no va a implicar una amenaza seria por la generación de contagio en la que vamos. Y también, si me pudieran especificar, ¿hay alguna medida especial en las fronteras, aparte de las que están al interior de la República Mexicana? Y si me lo permite el diputado Marco Antonio, ¿usted tiene alguna información de que dentro de los muertos hay médicos, hay personal de enfermería? Nos decía el doctor Miguel Ángel Lezana el pasado 29 de abril que efectivamente había un médico que había muerto cuando llegó al INER y que prestaba sus servicios en el gobierno de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar contestar su pregunta. Debo comenzar diciendo que, como ustedes saben, estamos frente a una epidemia con un virus nuevo, y tenemos mucho que aprender sobre su comportamiento. Por otro lado, ustedes recordarán también que en una de las láminas que presenté, en esta que les mostraba la exponenciación y la supresión, ahí en letras chiquitas abajo decía que entre la tercera y cuarta generación, con 50% de efectividad de las medidas de control, uno puede reducir el RO a debajo de 1, que es nuestra meta. Y el tiempo de generación es aproximadamente, en nuestro modelo, de 3.2 días, como le dije, ese tiempo que hay entre el contagio de uno y el próximo contagiado. Asumiendo que el tiempo de generación está en 3 días, o si quieren en 4, deben haber pasado unas 2 o 3 semanas para llegar a esa cuarta generación. Creo que es conservador también suponer que a estas alturas de la curva epidémica estemos precisamente llegando entre la cuarta y quinta generación. Y por otro lado, las medidas de distanciamiento social masivas como las que se han tomado y oportunas suelen ser muy efectivas en términos de reducción del contagio, el tiempo de generación. Más o menos 90% es la cifra que se maneja cuando no hay distanciamiento social, y eso, la matriz de contacto se llama, y eso puede ser reducido drásticamente a 10-20%, es decir, 20%. Eso quiere decir que las medidas de distanciamiento social tomadas deben haber sido conservadoramente suficientemente eficientes, un 50% para reducir el tiempo de generación en estas 3 y 4 generaciones. Estamos en el momento en el que es recomendable mantener la observación, como decía, la vigilancia, el seguimiento de las medidas de contagio, de control personal, para ver lo que va a pasar. Es muy importante, por supuesto, es crucial, diría yo, lo que vamos a observar en términos del comportamiento de esta epidemia en los próximos días, cuando los demás escolares retornen a sus centros de estudio. Y tenemos que seguir no solamente vigilando epidemiológicamente la situación, sino insistiendo en que la población siga con las medidas que han sido recomendadas. Los padres tienen que vigilar muy bien cualquier síntoma que sus hijos puedan tener, si es posible incluso vigilar la temperatura diaria y mantener las otras medidas fundamentales de higiene personal, distanciamiento entre personas en la medida de lo posible. Sí, precisamente recordando el modelo que nos presentó el doctor, hay 2 ramas de las 3
que se mantienen, lo que es el tratamiento y lo que es las medidas de prevención. Solamente es una de las ramas la que se flexibiliza, pero en medios controlados. La escuela es un medio controlado, dado que son los mismos niños que van al mismo salón todos los días, más o menos, pero son los mismos. Lo que no sucede, por ejemplo, en otro tipo de ambientes cerrados, en donde es por ello que hemos solicitado el apoyo, la recomendación que se ha dado es que los aforos sean menores al 50%. Sí hay un operativo de detección y de apoyo en la frontera para los cruces que se tienen. Entiendo que tienen detectores de temperatura y que las gentes, ya sea porque tienen síntomas o ya sea porque se detecta que tienen más de 38 grados, se les recomienda que asistan a la unidad de salud Xochitl. El reporte que tenemos es que no hay decesos, afortunadamente, de trabajadores de la salud por esta causa de la influenza A H1N1. Y comentarle que tenemos casos de contagio, 17, 5 de ellos confirmados en el Distrito Federal, 12 de ellos no confirmados en San Luis Potosí, todos ellos bajo tratamiento médico, bajo control, inclusive todos ellos ya dados de alta. Blanca Valadez, Milenio. Buenos días. Ayer el presidente mencionaba y reconocía fallas en el sistema de vigilancia epidemiológico. Yo quiero saber específicamente a qué fallas se refería y qué es lo que van a hacer al respecto. También si va a solicitarle a la Secretaría de Trabajo que proceda a levantar las multas de hasta 300,000 pesos a los establecimientos que no cumplieron con la orden de suspender actividades no necesarias. Y también a la autoridad de la OEPS si considera que fue prematuro el levantamiento o la reincorporación a actividades en el Distrito Federal, donde finalmente pues se está normalizando la actividad, y yo no sé si esto pueda significar un repunte de la enfermedad del virus. Gracias. Desde el día de ayer reconocimos que en cualquier sistema del mundo, y por cierto vale la pena señalar que el sistema de flujo de información en Estados Unidos es similar al nuestro, es decir, los estados tienen sus laboratorios locales, pero todos envían finalmente al CDC de Atlanta, que es el sitio en donde se localiza todo esto, y se van informando los casos nuevos, igual que aquí los estados tienen sus laboratorios y lo mandan al INDRE. Y por cierto también informar que hasta fines de diciembre apenas estaba instalada la técnica para la determinación de este virus en los Estados Unidos. O sea, realmente era algo muy, muy reciente. Cuando los sistemas se ven sobrecargados, pues evidentemente a veces no se dan abasto para poder hacer fluir la información, que es básicamente lo que pasó. Entonces nos tomó unos pocos días el poder coordinar todo este esfuerzo en establecer la forma que iban a notificar la base de datos, los datos que requeríamos, y esto fue específicamente a lo que se refería el señor presidente, no que no funciona el sistema de vigilancia, sino que en el momento que se vio expuesto a notificar una mayor cantidad de casos de una forma exagerada, se tuvo que establecer por un lado un formato y por otro lado aceitar los mecanismos de transmisión de la información para que rápidamente estuvieran funcionando. Yo ayer se los mencionaba, tenemos ya muy bien funcionando este flujo de los casos de los estados hacia México, hacia la Secretaría de Salud, particularmente al área de vigilancia epidemiológica que corresponde a prevención y promoción. Herminia Miranda, impacto, perdón. Bueno, esto realmente creo que sería mejor preguntárselo al secretario del Trabajo. Nosotros sí, de acuerdo, pero nosotros no levantamos multas, Blanquita, entonces, y es una atribución de ellos. Hay un decreto. Va a contestar el parlamento. Mire, yo creo que ustedes lo han escuchado. El Distrito Federal ha implementado una medida, un semáforo,
tengo entendido que color rojo, naranja, amarillo y verde, y hay un comité científico que se reúne periódicamente para analizar la situación y en base a esa ejecución de recomendar el semáforo que se utilice el color para que se tomen las medidas correspondientes, ¿cierto? Entonces se pueden o incrementar las medidas de control o flexibilizarlas en función de la decisión de ese comité. Herminia Miranda, Impacto Diario. Sí, buenos días. Preguntarle al doctor de LAMI. El doctor Pablo Curi ayer señalaba que Estados Unidos ha actuado de manera irresponsable ante el brote de la influenza porque mientras se dio la alerta de la fase 5 no aportó o no estuvo aplicando las medidas necesarias o establecidas por el organismo internacional. Nada más saber qué opinión le merece, y al doctor Córdoba si ha solicitado algún país que ya tiene brote o ya tiene casos de brote, asesoría de México para saber cómo están aplicando las medidas sanitarias en el país. Gracias. Pues yo desconozco eso. Mire, yo no he estado presente cuando se hubiera hecho ese comentario, desconozco, tiene que conversar con el doctor Curi. Sí ha habido varios países, entre ellos Argentina, por ejemplo, que nos han solicitado apoyo, información, y hemos tenido de manera secuencial, vamos, 1 o 2 veces por semana, teleconferencias con los ministros de salud de toda Latinoamérica, en donde no nada más hemos participado nosotros, ha participado también la ministra de Salud de Canadá y el que hasta entonces estaba como encargado del despacho de la Secretaría de Salud de Estados Unidos. Como saben ustedes, la señora Kathleen Sebelius ya fue confirmada por el Senado como Secretaria de Salud de los Estados Unidos, pero no nos ha tocado coincidir todavía, pero sí ha habido esos intercambios de experiencias con los otros países, sobre todo que nos han preguntado cómo van, qué han hecho, en fin. Doctor, autoriza una presión de Pablo Curi, está aquí. Sí, claro, ahí está Pablo, si quiere contestar. Yo quisiera hacer una precisión. Ayer tuve una entrevista justo con Impacto, me hicieron la pregunta y lo que dije fue exactamente lo siguiente. Dije, yo no tengo elementos para saber por qué Estados Unidos tomó las decisiones, hay que preguntar al gobierno norteamericano por qué hicieron lo que hicieron. México actuó como tenía que actuar en su momento, eso fue lo que dije. Karina Aguilar, Radio 13. Gracias, buenos días. Preguntarle al secretario de Salud, ¿cuándo se siguen mandando de entrada muestras todavía a Canadá y Estados Unidos para saber si son casos positivos o no? ¿Cuándo se va a tener ya el total de las muestras procesadas, si tienen ya un estimado al respecto? Y para el doctor Oscar Mujica, si nos pudiera comentar, ¿usted está haciendo alguna gestión a nivel panamericano, precisamente con estos países, concretamente Argentina, Perú, Cuba, que están haciendo restricciones a nuestro país? ¿Ha habido recomendaciones especiales por parte de la OPS hacia estos países para evitar estos conflictos que se están generando y que, bueno, ya están cayendo en conflictos diplomáticos? Gracias. Sí, Karina. Mira, se ha tenido el apoyo de Estados Unidos y Canadá para tratar de ya concluir con las pruebas que tenían algún rezago, y lo que estamos haciendo también es redefinir los criterios para la toma de muestras, porque lo que pasa es que nos estaban inundando con muestras que la verdad no tenían toda la justificación de ser procesadas. Entonces se están procesando aquellos casos o que desgraciadamente fallecieron o que están hospitalizados o que tienen síntomas muy característicos, hayan o no tenido la prueba A rápida positiva. Esos son los casos. Los síntomas no son claros, que la prueba fue negativa, la prueba rápida, no tengo el dato en mente, pero sí se está entonces ya haciendo un escrutinio, digamos, de esas pruebas, para poder tener ya una valoración mucho más precisa de cómo va la frecuencia de nuevos casos, que finalmente es lo que nos interesa. Ustedes han visto de manera sistemática que el número de muestras positivas y ha ido bajando, incluso a menos del 30%. Entonces hay un 70 y tantos % de pruebas que, bueno,
hubiera sido mejor no hacerlas si hubiéramos sabido, claro. Entonces sí hay que ser un poco más estrictos para tener esa exigencia de diario, poder estar reportando las pruebas del día anterior o cuando mucho de 48 horas. En materia de restricción o de suspensión de vuelos, desde el primer día la organización lo ha manifestado claramente. No hay justificación ni evidencia científica para tomar ese tipo de decisión. La organización ha indicado claramente, diariamente, de que no se deben implementar ningún tipo de restricción de vuelo entre los países. Creo que la organización ha sido extremadamente clara sobre este punto, no hay duda. Faltaba el doctor Música No está bien, ya es la respuesta. Okay. Yamil Viloria, México al Día. Perdón, buenos días. Señor secretario, en este regreso a clases sí hay una preocupación por lo del agua. ¿Ya hay algún trato con agua para ver si se va a garantizar el abasto? ¿Se van a seguir deteniendo los trabajos en el Cutzamala? ¿Cuáles son estos arreglos que se han hecho, por favor? Bueno, el acuerdo que tuvimos con el director Rolueje fue de suspender las actividades de mantenimiento del sistema Cutzamala para el periodo que estaba previsto, del 1 al 5 de mayo. Entiendo que por ahora no hay otra fecha cercana pues prevista. Sí se está viendo también la forma como se puede tener a disposición de agua en las escuelas. Incluso hay una fórmula que en 8 litros de agua se pone media taza de hipoclorito de sodio, que es el Cloralex, que se usa en todos lados de todo México. Si con eso se lavan las manos es un excelente, mejor incluso, bueno, no mejor, pero comparativamente igual que el gel en alcohol. Y estamos viendo también esta posibilidad para poder tener la disponibilidad y poder de alguna manera facilitar esa sanitación de las manos. Sí. Saturnino Reyes, Radio Capital. Sí, buenos días. Secretario, ¿cómo se van a supervisar las comunidades rurales en este regreso a clases? Y si es por la condición climática lo que ha estado pasando, yo quisiera preguntarle sobre el estado de Hidalgo, que es un estado muy frío y no se tienen casos de ahí. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta situación? Sí, primero la vigilancia escolar se da a través de los delegados de la SED que están en los diferentes estados, que son los que van a estar informando de los problemas que puedan o no tener. Hidalgo tiene hasta el día de ayer 55 casos confirmados. De hecho está en el 4º lugar dentro de los casos confirmados, y parte puede deberse a eso, a la movilidad de las personas que pudieron haber trasladado de sitios cercanos. De hecho, tenemos algunos estudios georreferenciados y están precisamente en las zonas que se desprenden de las carreteras aledañas al Estado de México, al Distrito Federal. Y sí, en Hidalgo se está poniendo un especial cuidado por el número de casos, y algo pudiera tener que ver sin duda la temperatura. Entre más frío y más seco, más fácil se transmite el virus. No estoy enterado de ese tianguis. El que tuvimos nosotros una participación fue en uno que se realiza en Tlaxcala hace un par de días, que mandamos el martes. El martes hay un gran tianguis ahí en Tlaxcala, en donde enviamos caravanas para la salud para estar atendiendo, pero del otro no tenía información. ¿El tianguis turístico? ¿En dónde? En Acapulco. Pues se fue en Acapulco, ¿no? Ajá, pero de cualquier manera hubo menos asistencia y todo eso. Sí. Víctor Gamboa, Radio Centro. Sí, buenos días.
Al doctor Lamy, aunque siguen creciendo el número de contagios en el mundo y también el número de países afectados, la mayoría de los países tienen casos o brotes aislados. ¿En qué punto estamos, de acuerdo con el monitoreo que lleva a cabo la OMS, en qué punto estamos? ¿Estamos más cerca de que se declare la alerta máxima o de que se baje el nivel a 4? Y al doctor Córdoba, el próximo domingo tenemos uno de los festejos más arraigados en el pueblo mexicano. Quisiera saber qué se tiene previsto, porque seguramente ese día pues habrá restaurantes y centros comerciales atestados a pesar de los lineamientos, las sugerencias que se han hecho. Ese día será un evento, no sé, un punto de quiebre, un evento de prueba de fuego, podemos decir, para saber qué va a pasar con la epidemia. ¿Habrá alguna recomendación especial para ese día en específico? Gracias. En base al conteo más reciente que nos ha llegado, hay un poquito menos de 2.400 casos en 24 países identificados. Seguimos en la fase 5, como lo mencioné en una conferencia anterior. Para pasar a la fase 6 se necesitaría transmisión de humano a humano confirmada de manera sostenible en la comunidad en algún otro país fuera de las Américas. Aparentemente no es la tendencia en este momento, es decir, aparentemente nos quedamos en la fase 5. Para volver a fase 4 se requeriría todavía mucho más trabajo en el conjunto de países. En este momento estamos en fase 5. Pero si en algún otro país de otra región hubiera un brote epidémico mucho más importante, se pasaría a la fase 6, pero reitero también de que eso no afectaría a México. México ha tomado muchísimas medidas que corresponden a estas fases de intensa medidas de control de una epidemia. Sí, Víctor, bueno, evidentemente que tenemos que celebrar a nuestras madrecitas, pero también tendremos que seguir cuidando de la protección de ellas mismas incluso. Entonces, todas las medidas que se han recomendado, pues son también para el Día de las Madres, aunque sea Día de las Madres, y habrá que fortalecerlas y habrá que tener cuidado, y yo creo que en muchos casos, pues la comida se puede llevar en casa, o el desayuno, o la cena, o lo que cada quien quiera, ¿no? Ya, gracias y buenos días. Gracias y buenos días.